Bien. La mayoría de los compresores que se utilizan hoy en día son compresores a tornillo, son del tipo rotatorio. ¿Por qué se utilizan o por qué las fábricas han preferido este tipo de compresores ante los otros compresores a pistón? Bueno, este tipo de compresores a tornillo son muy silenciosos, son muy económicos, tanto en el mantenimiento como para operar. Son fáciles de usar, ¿no es cierto? Y tienen una gran desventaja. No producen altas presiones, sí producen grandes volúmenes o producen gran cantidad de aire, pero no producen grandes presiones. Estoy hablando de compresores de una etapa. Cuando yo tengo dos etapas, sí puedo producir altas presiones. Es decir, con una etapa produzco una presión y ese aire la paso a una segunda etapa para aumentar la presión. Bien. ¿Qué consisten los compresores a tornillo? ¿Cómo trabajan los compresores a tornillo? Los compresores a tornillo tienen o se componen básicamente de dos rotores. Un rotor macho y un rotor hembra. Esos rotores tienen unos lóbulos que encajan entre sí. El rotor macho tiene 4 lóbulos y el rotor hembra tiene 6 lóbulos. O sea, uno tiene 4 lóbulos y el otro tiene 6 lóbulos. El rotor macho tiene lóbulos convexos y el rotor hembra tiene lóbulos cóncavos, o sea que uno se mete adentro del otro, pero no se tocan entre sí. Un lóbulo encaja dentro del otro, uno encaja dentro de la cavidad del otro, pero no se tocan entre sí. Estos tornillos giran adentro de una carcasa y esa carcasa tiene un agujero por donde entra el aire y un agujero por donde sale el aire comprimido. Quiero hacerle notar que esos tornillos no son de ejes, si bien los ejes son paralelos, los tornillos no son paralelos entre sí. Los tornillos son cónicos, si no, no podríamos comprimir el aire, ¿no es cierto? O sea, tienen un diámetro de entrada y el diámetro de salida es mucho mayor, o sea, son cónicos. Tienen una pequeña conicidad hacia la salida. Bien. A medida que van girando los rotores, estos rotores, podríamos decir, van captando el aire atmosférico a presión atmosférica, ¿no es cierto? Lo van introduciendo en el tornillo y lo van desplazando, o los lóbulos se encargan de desplazarlo desde el orificio de entrada hacia el orificio de salida. En este caso, estos compresores no tienen válvulas ni tienen fuerzas o elementos que los puedan desbalancear, ni fuerzas, solamente hay una sola fuerza axial que está en el sentido de desplazamiento de los tornillos. O sea, no hay fuerzas radiales. Pueden trabajar normalmente a altas velocidades y por lo general producen volúmenes bastante grandes de aire y las presiones, si bien con una etapa no son muy altas, pero si yo agrego 2 etapas, se hacen bastante altas. Cuando se trabaja con 2 etapas, el aire es comprimido a una determinada presión y luego ese aire pasa a una segunda etapa. Entre una etapa y la otra, el aire es enfriado. Generalmente se lo enfría. Con una etapa puedo producir hasta 5 bar de presión. En 2 etapas puedo producir hasta 15 bar. Miren cómo aumenta la cosa. Con una etapa hasta 5 bar. Y con 2 etapas lo puedo aumentar 3 veces la cantidad. Se aumenta bastante. Hay equipos modernos que pueden producir de volumen de aire
en caudal, equipos modernos que producen un caudal entre 3 y 500 metros cúbicos por minuto de aire. O sea, producen grandes cantidades o grandes volúmenes de aire. Son los equipos más nuevos, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo trabaja los compresores rotativos? Trabajan de la siguiente forma. Estos son los dos rotores. Como ustedes ven, voy a poner el puntero. Estos son los dos rotores. Acá la línea esta muestra de que no son derechos, son cónicos, ¿no es cierto? Y acá tienen dos lóbulos. Este es un lóbulo. Y este lóbulo encaja con el otro. O sea, tenemos dos cavidades. Un lóbulo y el otro lóbulo. Uno es cóncavo y el otro es convexo. Uno encaja dentro del otro, pero no se tocan entre sí. Entre medio de estos lóbulos hay una pequeña película de lubricante. Estos lóbulos van metidos dentro de una carcasa y dentro de esa carcasa tenemos una película de lubricante. Tenemos un rotor macho y un rotor hembra. Un agujero de entrada y un agujero de salida, o un puerto de entrada y un puerto de salida. Bien. Acá vemos el agujero de entrada está en la parte trasera, el aire entra por la parte trasera y por el mismo movimiento de los lóbulos lo va llevando, lo van comprimiendo y lo van llevando hacia la parte delantera. El mismo movimiento de los lóbulos lo van llevando hacia la parte delantera y finalmente de lo que teníamos en la parte trasera lo tenemos acá adelante a una determinada presión. En lo que hace a la lubricación de los compresores a tornillo, que es el caso que nos interesa a nosotros. Más o menos lo que hemos visto es el funcionamiento de los compresores a tornillo. La lubricación de los compresores a tornillo se hace por inyección de aceite. El aceite es inyectado a la cámara de compresión a través de un canal central. Y ese aceite se mezcla con el aire, sellando cualquier, digamos, espacio que hay entre los tornillos. O sea que entre los tornillos, como yo le mostré anteriormente, voy a volverme para atrás. El aire es inyectado acá y sella el espacio que tenemos entre los dos lóbulos y el espacio que tenemos entre la carcasa donde están metidos estos dos rotores. ¿Cuáles son las funciones del lubricante en los compresores a tornillo? Las funciones hacen las veces de sellador, porque no permiten que en el caso de, voy a volverme la figura, hacen las veces de sellador. ¿Por qué? Porque en el caso de los rotores, acá nosotros tenemos una carcasa y acá tenemos una luz para que puedan girar los rotores. Entonces, entre el rotor y la carcasa tenemos una luz. El aceite hace de sellador para que el aire no se vuelva, el aire que he comprimido, que está en la parte delantera, no se vuelva hacia la parte trasera, ¿no es cierto? O de adelante no se vuelva hacia atrás. Hace las veces de sellador, hace las veces de lubricante, hace las veces de enfriador, porque enfría los rotores. Me voy a volver a la... bueno, acá me he pasado. Bueno, o sea que hace las veces de sellador, porque evita que el aire se vuelva, ¿no es cierto? Hace las veces de
lubricante porque refrigera los rotores y sellador lubricante bueno, se me fue. Y refrigerante. Sellador, lubricante y refrigerante de los rotores. Con ese mismo aceite, esos rotores que nosotros vimos anteriormente, esos rotores, estos rotores van montados sobre unos rodamentos. Ese mismo aceite que se utiliza para la lubricación de los rotores, se utiliza, se bombea y se utiliza para lubricar los rodamientos de los rotores. O sea, el mismo aceite se utiliza para todo. Bien. ¿Cómo es digamos, el esquema que tenemos acá? Que es el esquema que tienen ustedes en la guía de trabajos prácticos. Tenemos la entrada de aire, el aire entra por acá. Acá es la toma de aire, el aire viene por acá. Y acá tenemos una válvula. Esa válvula tiene características especiales porque esta válvula me va a regular a mí el funcionamiento del compresor. Hay varias formas de regular el funcionamiento, ya sea por arranque y parada, carga y descarga, depende de cómo sea la regulación de los distintos elementos de la planta. Acá tenemos el motor, ¿no es cierto? Y acá tenemos los rotores. Entonces, la toma de aire, ¿no es cierto? El aire viene, pasa por la válvula, entra a los rotores, ¿no es cierto? Y el aire en los rotores se comprime. El aire, ¿no es cierto? El aire viene por acá, pero ese aire está mezclado con aceite. Lo que vamos a sacar por acá no va a ser aire, por eso acá tenemos celeste y acá tenemos verde. No va a ser aire puro, sino que va a ser aire mezclado con aceite. Ese aire con aceite pasa a un tanque de aceite. Ese tanque de aceite tiene un filtro especial que hace que el aire tenga un movimiento ciclónico. Y ese movimiento ciclónico hace que el aire pase por acá adentro y el aceite decante hacia abajo. Entonces, ese movimiento ciclónico hace que el aire pase por acá. Ya no es más, si usted se fija, no es más verde, sino es más o menos celeste, ¿no es cierto? Pasa a través de una válvula y pasa a los enfriadores, a un refrigerador o a un enfriador de aire, y acá pasa a otras válvulas, ¿no es cierto?, a otros enfriadores, y para poder usar en la línea en los distintas máquinas donde se utilice el aire. ¿Qué pasa con el aceite que está acá? ¿Qué pasa con el aceite que nosotros tenemos acá? Este aceite que está a una determinada temperatura, recordemos que la temperatura con que trabajan los rotores, por lo general alcanzan 100 grados, un poco más en algunos casos. ¿Qué sucede? Ese aceite es enviado, viene por acá, pasa a un refrigerador, pasa por unos filtros y es bombeado nuevamente a los rotores. O sea que el circuito de aceite es este. Enfría, pasa por una válvula especial y va a los rotores nuevamente y se mezcla con el aire y hace todo este circuito nuevamente. Este es el circuito de aire que tienen los compresores a tornillo. Si nos fijamos en este diagrama de flujo, las flechas rojas son de aceite y la flecha celeste es el aire.
Entonces, el aire entra por acá, acá tenemos el grupo compresor, ¿no es cierto? Acá tenemos el grupo compresor, acá entra celeste, acá tenemos azul y celeste, azul y rojo, perdón. El aire está mezclado con aceite, viene por acá, va al tanque, el tanque de aceite donde se produce la separación del aire y del aceite. El aceite viene por acá, acá hay una válvula que no lo deja entrar al aceite directamente, el aceite que sale del tanque no lo deja entrar acá. Esta es una válvula especial, solamente lo va a dejar entrar cuando paro el compresor y el aceite está frío. Si no, esta válvula se mantiene cerrado, el aceite viene por acá, pasa al enfriador de aceite y de acá viene, como esta válvula está cerrado, pasa por el filtro de aceite y va al compresor. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo es el circuito ¿Cómo es el circuito? Sí, sí, Acá entra el aire, acá tenemos aire con aceite, sí. Va al tanque, se separa el aire del aceite, pero una parte queda. De todas formas, esa separación no es completa. No es completa, siempre me va a quedar un poco de aire con aceite. Y el aceite que queda viene por acá, tengo una válvula, ¿no es cierto?, que no me deja pasar el aceite acá. Solamente se va a abrir esta válvula cuando el compresor está frío para que alcance una cierta temperatura antes de entrar en el régimen. Si no, esta válvula está cerrada. El aceite viene por acá, como está caliente, se refrigera, viene por acá. La válvula está cerrada, no lo deja pasar por acá, pasa por un filtro de aceite y entra el circuito de los tornillos compresores. En el caso del aire, ¿no es cierto? En el caso del aire, el circuito que tenemos, ¿no es cierto? El aire vino por acá, pasó por el recipiente de aceite, ¿no es cierto? Acá salió aire mezclado con aceite, va al enfriador de aceite y bueno, de acá sale por acá, ¿no es cierto? Acá hay un deshumidificador, ¿no es cierto? Sale a un deshumidificador y sale a los distintos elementos a donde acá vamos a tener todavía aire a una cierta temperatura. Y finalmente, ¿qué es esto, no es cierto? El aire sale de acá del enfriador, ¿no es cierto? Acá el aire todavía contiene, como que no queda totalmente frío, queda con una cierta humedad, a una cierta temperatura, por lo tanto el aire a una cierta temperatura tiene humedad. Yo le debo quitar esa humedad para poderlo usar en la planta. Vamos a ver un video de todo esto, así nos queda un poco más claro de cómo es. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí, bien. Sí, sí, profe. Espere, vamos a empezar. Ven, ahí tienen como...
Buah.
Bien, hasta ahí nomás. Bien. ¿Sí? Ahí está más claro cómo es la lubricación de los compresores, ¿no? Sí. A pesar de todo esto, hay algunos compresores que trabajan o que trabajan sin lubricación, ¿no? Que se utilizan en determinadas industrias que van sin lubricación, o sea, son exentos de, el aire es exento de aceite, ¿no? Son compresores, son similares a estos compresores, pero no llevan ningún tipo de lubricación los rotores, por lo tanto el aire es totalmente seco, ¿no? Bien. Vamos. Bien. ¿Qué aceite se utiliza? ¿O qué? La viscosidad que utilizan, bueno, normalmente el aceite que utilizan los compresores a tornillo es aceite sintético, ¿no? Y la viscosidad está comprendida entre 32 y 100. O sea que tiene un alto índice de viscosidad. Esto se debe a la temperatura con que trabaja. O sea que si yo entre 32 y 100, a ver, acá yo tengo la tabla de viscosidad. Acá, 32, o sea, entre 28, 32 y 100. Dentro de ese rango de viscosidad es el aceite que yo debo utilizar en los compresores. ¿A qué se debe esto? A que los compresores trabajan con temperaturas bastante altas. O sea que yo no puedo colocar un aceite con baja viscosidad. ¿Por qué? Porque al elevarse la temperatura me voy a quedar sin viscosidad, no voy a tener lubricación, ya sea para los rotores ni para los distintos elementos que componen el compresor. Como dice acá, no olvidemos que el aceite no solo lubrica, sino que refrigera y protege los distintos elementos y sella, no solo sella los espacios que quedan entre los rotores y la carcasa, y además protege los distintos elementos que componen el compresor. Por otro lado, bueno, acá está la tabla en el caso, por ejemplo, de los compresores rotativos, también se le agrega muchos, o son aceites sintéticos con una serie de aditivos por el tema de la oxidación. ¿Por qué? Porque acuérdense que el aceite, el aire que entra de la atmósfera generalmente contiene un porcentaje alto de humedad y al mezclarse con el aceite generalmente en muchos de los casos lo emulsiona y generalmente produce una película de óxidos que son perjudiciales tanto para los rotores como para las distintas partes que componen el compresor. Por eso el aceite debe ser resistente a la oxidación y se le agrega una serie de aditivos para evitar el tema de la oxidación. ¿De qué material generalmente se hacen los rotores? Los rotores generalmente lo hacen de acero inoxidable, ¿no? O un material que no es oxidable. Y en el caso de los compresores a paleta, por ejemplo, el aceite debe tener una cierta viscosidad de manera tal, los compresores a paleta tienen un rotor que tiene una serie de paletas que va puesto dentro de una camisa o una carcasa y ese aceite debe formar una película
alrededor de esa camisa para que las paletas no rocen con la carcasa. O sea que debe tener una cierta viscosidad el aceite para formar esa película. Son aceites generalmente muy especiales, con características muy particulares para poder ser usado en este tipo de máquina, ¿no? Bien. Bueno, y dentro de los aceites, ¿no es cierto? Hay, no sé si se alcanza a ver la figura en azul, este gráfico. Depende del tipo de compresor y depende de la temperatura del aire. Generalmente se usan un aceite liviano que tiene esta simbología, DAG. Cuando el aire no alcanza o la temperatura del aire del compresor es menor o hasta 90 grados y la presión de descarga es 8 bar. Para presiones mayores, entre 8 y 15 bar, 8 y 15 bar, y con temperaturas que van entre 100 y 110 grados, se usa un aceite medio, de grado medio, DAH. Y cuando la temperatura del compresor es superior a los 100 grados, ya cuando estamos trabajando a una presión de aceite más o menos, una presión de aire más o menos entre 8 y 15 bar, usamos un aceite que tiene esta característica, un aceite más pesado. O sea, ya nos estamos acercando en la tabla esta que hemos visto anteriormente. Acá, todo esto está relacionado con la tabla esta de lubricación. Cuando nosotros, está entre los 32 y los 100. Los aceites pesados están entre los 100. Y los medianos están entre los 46, más o menos, por acá. Y los livianos están entre los 32. Depende de la presión que trabaje el compresor y la temperatura que desarrolle. Bien. Bien. Y hasta ahí vamos a llegar nomás. ¿Alguna pregunta? No. Nada, no. ¿Ninguna? Creo que estamos de bien. acuerdo con lo que hemos... Una pregunta, los aceites Bien. son todos sintéticos, ¿no? De los compresores. Sí, todo sintético. Todos son sintéticos, ¿no? Sí. Todo sintético con aditivos. Con aditivos extrema presión o Minerales aditivos prácticamente- contra la oxidación. Sí. Minerales prácticamente no, ningún tornillo casi usa. No. En ningún caso generalmente se usa mineral. Para este tipo de compresores, ¿no? Para este tipo de compresores. Ni tampoco para los compresores de paleta o los turbocompresores, generalmente se usan aceites sintéticos. Son aceites bastante caros, ¿no? Son aceites, generalmente son aceites especiales los que, o con características especiales. Distinto es para el caso los compresores, los compresores alternativos, a pistón. Eso sí, generalmente usan aceite mineral. Pero son otras las condiciones. Acuérdense que estos compresores son compresores que trabajan a altas velocidades, ¿no? Bien. Les recuerdo el tema de la guía esa que nos han pedido que la hagan, que la completen. Y bueno, nos estaríamos viendo en todo caso el día jueves para hacer el test final. ¿Sí? El día jueves yo voy a estar acá en la conferencia, en la sala de conferencia, sino en el WhatsApp.
Cualquier pregunta que tengan, me la consultan, así la podemos resolver. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes en esta capacitación y nos veremos en la próxima. Igualmente. Vamos a ver si la próxima puede ser presencial. Puede ser presencial, ¿no? Esperemos que sí. Sí, la verdad, ¿no? Claro, ojalá que pueda ser presencial. Bueno, Bueno, suerte. muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Hasta el Hasta jueves. luego. Hasta el jueves. Chao, chao, nos estamos viendo. Chao. Chao, nos vemos.